Listo. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Seminario Internacional Discursos y Poder en Entornos Polarizados. Reflexiones teóricas e implicaciones en la vida cotidiana. El día de hoy tenemos nuestra tercera conferencia magistral impartida por el doctor Fernando Castaño Zuno, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales aquí de la universidad, con la conferencia El discurso populista y la erosión de las democracias, relaciones causales. Antes de darle la palabra, doctor, voy a leer su semblanza. El doctor Fernando Castaño Zuno es maestro en lingüística aplicada por la Universidad de Edimburgo y doctor en filosofía por la Universidad de Londres. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es analista y teórico del discurso. Por más de 45 años ha concentrado sus esfuerzos por comprender cómo el uso del lenguaje mueve y compromete a los seres humanos. En este marco, ha estudiado las microdinámicas de los rasgos de significado que se desencadenan cuando Shakespeare emplea un pronombre en el lugar de otro y las macrodinámicas de los agregados de significados que surgen cuando la deliberación llega a ser parte de nuestros procesos de decisión de una sociedad. Ha impartido conferencias, cursos y ha conducido investigaciones en varias universidades del continente americano, europeo y asiático. Por más de 20 años ha realizado investigaciones sobre los fundamentos discursivos de la democracia, las dinámicas de la vida democrática en México y la multidimensionalidad de la representación política. Muchísimas gracias, doctor. Es un honor tenerlo, contar con su presencia. Le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Agradezco a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a los Centros de Estudios de Ciencias de la Comunicación y de Estudios Políticos, a la doctora Andrea Samaniego Sánchez y a la maestra Alejandra de Alba Moreno Ballesteros la invitación a impartir esta conferencia. Quiero exponer una selección de ideas que he desarrollado en un escrito intitulado Juicios desmesurados y antidemocracia populista, en el cual propongo una caracterización discursiva de la democracia que enmarque las definiciones comunes en términos institucionales. Se trata de un trabajo que será publicado próximamente como capítulo del libro Cómo se sostiene la democracia, el cual ha sido coordinado por Miguel Armando López Leiva y Alejandro Monsiváis Carrillo. Quiero también presentar otras ideas que no he tratado en ese capítulo y formular y ordenar los dos conjuntos de ellas de una manera que pueda ser base para conversar después sobre problemas y preguntas que se suscitan al pensar en las relaciones del poder con la vida cotidiana. Voy a compartir pantalla. Ya está. Empiezo por la necesidad de la caracterización discursiva de la democracia. El punto es que en los últimos lustros se ha visto que el ascenso del populismo concuerda con la erosión de la democracia. Aquí hay un problema. Para verificar o corregir esta idea necesitamos investigación empírica que no es fácil obtener, porque a partir de las caracterizaciones del populismo nos dirigiríamos a un tipo de observaciones y a partir de las caracterizaciones de la democracia nos dirigiríamos hacia otros tipos de observaciones. Es decir, las conceptualizaciones del populismo y de la democracia no son directamente conmensurables. Me detengo un poco en esto. La democracia se define como un arreglo institucional que determina el acceso al poder y el ejercicio del poder. Es una definición o una familia de definiciones que, eh, al- a la que se recurre muy frecuentemente y que fue precisada
inicialmente por Robert Dahl. En el caso de México, adaptando o en este marco, podemos resumir rápidamente: el acceso al poder implica sufragio efectivo y el ejercicio del poder implica federalismo, separación de poderes y Estado de Derecho. Si no se dan estas condiciones, no tenemos democracia. Este arreglo institucional responde a un diseño que busca evitar o al menos limitar el abuso del poder. Las eh, luchas por la democracia han sido impulsadas generalmente por esta razón, por tratar de limitar el abuso del poder. Abundo un poco. Ay. El acceso al poder, las elecciones, eh, en una democracia son periódicas, limpias y equitativas, adjetivo que en el caso de México se ha insistido con mucha frecuencia por muy buenas razones, sobre todo en las etapas de la liberalización y la transición a la democracia. El punto del ejercicio del poder, definido en términos de federalismo, separación y Estado de Derecho, es que las decisiones se acotan y en sus ámbitos, en sus alcances, y que eh, eso impide que los abusos sean desmedidos. Es importante al respecto mencionar, por ejemplo, que el Estado de Derecho en una democracia propiamente implica que a los ciudadanos les está permitido todo lo que no está expresamente prohibido en la Constitución y las leyes, y a las y los gobernantes les está prohibido todo lo que no les está expresamente conferido. Esta asimetría lo que evita, lo que procura evitar es que los poderosos avasallen los derechos de los gobernados. Si hay elecciones periódicas, limpias y equitativas, una misma persona no podría conservar de manera legítima un poder excesivo durante un tiempo suficiente como para someter a sus designios a un número decisivo de actores de peso, como lo hicieron Porfirio Díaz o Francisco Franco. Si de entrada las capacidades de decidir están distribuidas por niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, y por poderes ejecutivo, legislativo y judicial, son muy bajas las probabilidades de que una sola persona concentre e imponga verticalmente todas las decisiones trascendentes, o se supone que serían muy bajas esas probabilidades. Por otra parte, los gobiernos populistas son caracterizados en función de un tipo de discurso por la mayoría de las investigadoras y los investigadores que se dedican a él o a la democracia. Un discurso que proyecta una visión polarizada y polarizante de la sociedad, que la divide en pueblo bueno y élite corrupta. Un discurso que construye una relación de representación personalista en la que el líder está por encima de los partidos tradicionales, aunque muchas veces se apoya en un partido nuevo o en una versión nueva de un partido tradicional. Los partidos están sometidos, o el partido que lo apoya está sometido a sus designios. Es un discurso que convoca apoyo por medio de promesas demagógicas, que pretende sustentarse en diagnósticos inciertos, inexistentes o falsos.
Consta mayormente de argumentaciones ad personam, es decir, falacias de autoridad y descalificaciones que evitan los argumentos ad rem, es decir, los exámenes de los asuntos en cuestión o supuestamente en cuestión. Un discurso que confiere al líder papeles de víctima y héroe y a sus adversarios eh, los asimila, los generaliza, los universaliza, les atribuye a todos una misma culpabilidad. Y añadiría yo que es un discurso que consta frecuentemente, que está estructurado, estos argumentos y estas narraciones se estructuran muchas veces en función de juicios desmesurados. Esto está consignado en eh, la mayoría de las investigaciones sobre las democracias, aunque no está analizado lo de los juicios desmesurados. Es algo, lo puse entre paréntesis, por eso es algo que si hay tiempo podríamos abundar, aunque ahí me estaría yo arriesgando a decir que esto es común y por qué es común en distintos discursos populistas. Lo que sí quiero mencionar es que he investigado los juicios desmesurados porque allí se ve más claramente lo que hacen todos estos otros elementos, los de la visión polarizada y polarizante, hasta lo de la universalización de los adversarios. Em, bueno, entonces, lo que nos estamos preguntando es si el populismo causa declives democráticos. Y teniendo estas dos definiciones tan diferentes, la de la democracia y la del populismo, lo que vemos es que haría falta desglosar las preguntas. Por ejemplo, ¿qué le hace el discurso populista al discurso democrático? ¿Qué le pasa al arreglo institucional democrático cuando el discurso democrático pierde sus propiedades? ¿Y cómo garantizaba el arreglo institucional democrático, lo que está en definiciones como la de Dahl, las propiedades del discurso democrático? Es decir, necesitamos saber cómo podríamos caracterizar inicialmente el discurso de una democracia. Esto es lo que nos está faltando para poder examinar bien esta hipótesis de que el populismo erosiona las democracias. Hago un paréntesis aquí. Esta manera de plantear el problema puede parecer innecesaria o inclusive errada a algunas personas. Y creo que una de las maneras por las que a personas que no estén familiarizadas con los estudios del discurso o que no se hayan adentrado en las investigaciones sobre el populismo, la razón por la que de entrada nos puede parecer raro que el discurso modifique a la democracia es que muchas veces escuchamos expresiones como esta cuando se critica a una persona que ocupa un cargo. Su discurso está fuera de la realidad, o una cosa es su discurso y otra cosa es la realidad. Esta separación del discurso y la realidad es una manera eficaz y a veces muy eficaz de denunciar una mentira. Lo que nos está diciendo es que la persona a quien se está criticando está diciendo que lo que dice no corresponde con aquello de lo que habla, que lo que retrata no corresponde con lo retratado. Es decir que el discurso y la realidad están separados es una manera eficaz de denunciar la mentira de los políticos cuando se critica. Sin embargo, plantearlo así nos impide ver algunos puntos que son clave.
En primer lugar, mentir y decir la verdad son maneras de actuar, tienen consecuencias. Quien dice que el discurso de una o un político está fuera de la realidad, lo que está diciendo es que está actuando de manera indebida, está denunciando su manera de hablar. Entonces, sí es una manera de denunciar su manera de actuar y se entiende que lo haga porque el mentir tiene consecuencias, entonces el discurso tiene que ser parte de la realidad. El foco entonces estaría en la relación entre las afirmaciones y la vida democrática. Y para ello quiero referirme a un antecedente de la conceptualización institucional de Dahl, que es la conceptualización que había hecho Schumpeter. Él, en su discusión sobre la democracia, enfatiza que la democracia define cauces de decisión. Y si nosotros pensamos en cómo decidimos normalmente y cómo se decide muchas veces, o cómo se esperaría que se decidiera, cuál es el ideal del proceso de toma de decisiones, veríamos que una decisión se basa o debería basarse en afirmaciones que expresan juicios sobre lo que es y lo que no es, sobre lo que sería o no sería si se toman ciertas medidas, es decir, juicios epistémicos, pero también juicios deónticos sobre lo que debe y lo que no debe ser, y juicios afectivos sobre lo que es deseable y lo que es indeseable. Entonces, cuando pensamos en la democracia como un régimen caracterizado por el sufragio efectivo que define quién decide y por la distribución de facultades de decisión, federalismo, separación de poderes, es decir, sobre qué decide, quién decide, lo que está quedando fuera del espacio de atención, lo que no está teniendo suficiente visibilidad es cómo se sustentan las decisiones. La conceptualización clásica de la democracia tiene este déficit, cómo se sustentan las decisiones. Y podemos afirmarlo así, podemos afirmar que se trata de un déficit porque ya han discutido otros autores como Jürgen Habermas, John Rawls y John Elster la importancia que tiene una manera específica de llegar a tomar decisiones, que es la de deliberar. Pensando en ese tipo de investigaciones y a partir de discusiones específicas sobre los rasgos de la democracia definida en términos institucionales, algunos autores y yo hemos llegado a sustentar que la deliberación es clave para que todos los otros componentes del arreglo institucional sean propiamente democráticos y para que funcionen como un sistema. La, el puro Estado de Derecho, si no hay deliberación y si no está acoplado con la separación de poderes y con las elecciones limpias, equitativas y recurrentes, no es democrático necesariamente. Hay regímenes autoritarios que imponen un Estado de Derecho y que han impuesto un Estado de Derecho de manera más eficaz que las democracias. La diferencia es que en la democracia
el Estado de Derecho no se ve como impuesto, sino se ve como deseable por las y los ciudadanos y aparte, como ya lo dije, el Estado de Derecho limita el abuso del poder. En las autocracias, los gobernados se ven más obligados a cumplir la ley, pero los gobernantes infringen la ley con mayor impunidad. La deliberación es clave, entonces, para que el Estado de Derecho sea un rasgo democrático y lo mismo para todo lo demás. Eh, a partir de esas discusiones, en el trabajo de 2014 que está mencionado ahí, clasificamos las interacciones discursivas en cuatro grandes grupos: deliberación, alineamiento, negociación y contienda. Esto ocurre siempre en la política, pero tiene distintos pesos y distintas calidades. En una democracia, la deliberación enmarca los alineamientos, las negociaciones y la contienda. Esto lo sabemos muy bien en México, o lo sabíamos. No sé si ya se nos está olvidando o si los muy jóvenes no lo han visto, pero cuando solo hay negociación y esta no está enmarcada en la deliberación, le hemos puesto calificativos, descripciones que llevan una connotación negativa. Por ejemplo, decían, lo hicieron en lo oscurito, o decían, fue una concertación. Eh, lo mismo cuando se habla del alineamiento, se, se decía, es la borregada, es el acarreo, y había otras palabras más fuertes y con connotaciones aún más negativas. Si hay alineamiento, si hay negociación dentro de los marcos que establece la deliberación, se aceptan como válidas, como legítimas y como parte de la vida política normal. Hay una teoría posterior a la teoría de la democracia deliberativa que está inspirada en ella misma, pero que avanza en unos puntos importantes. Es la llamada teoría epistémica de la democracia, por la cual le otorgaron a Gooding, el primer autor que está aquí, el premio Skytte, que es el equivalente al premio Nobel en el ámbito de la ciencia política y la sociología política. Se los entregaron hace un par de años. La teoría epistémica de la democracia, además de estar inspirada en la teoría de la democracia deliberativa, se basa en el teorema de Condorcet, que fue un teorema descubierto o redescubierto a mediados del siglo XX que llamó mucho la atención y dejó, después de ser importante, Condorcet lo planteó en la época de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos. Él tenía interlocución con algunos de los personajes de los dos grandes procesos históricos que acabo de mencionar, el de la Revolución Francesa y el de la independencia de Estados Unidos. Y una de las cosas que le preocupaba a él era la idea de que las decisiones se tomaran colectivamente. Y él planteó en este teorema que en general un jurado colectivo tiene mayor capacidad de tomar buenas decisiones que los integrantes individuales de ese jurado. Y esto lo llevó a él a impulsar todavía con mayor pasión lo que estaban haciendo los grandes actores en Francia y en Estados Unidos. Y se puso a pensar en esto
y lo que hizo fue sobre todo un razonamiento matemático. Este teorema en el que él plantea esto, no se sabe si lo conocieron los independentistas y los revolucionarios. Por eso digo que se descubrió o se redescubrió a mediados del siglo XX. La razón por la que perdió atención, perdió importancia en la ciencia política y en la sociología política en las últimas décadas del siglo pasado es que se pensaba que era un teorema muy ideal, que las condiciones que él planteaba para que los jurados colectivos fueran superiores a los individuos eran condiciones irreales que no existían. Por ejemplo, él planteaba que las personas deberían ser autónomas en su juicio, que no podrían estar sujetas a presiones de otras personas. Y pues eso no existe. Todo mundo está sujeto a algún tipo de presiones. Los individuos tienen que tener una capacidad individual superior al 50%. Es decir, para que un jurado colectivo acierte en sus juicios, la mayoría de sus integrantes deberían acertar más de la mitad de las veces. Un ejemplo muy simple, un jurado de 3 personas. Si cada una de ellas acierta el 60% de las veces y se equivoca el 40%, la probabilidad de que colectivamente acierten, es decir, de que dos o tres de ellas tomen la decisión correcta, va a ser considerablemente mayor que la decisión a que dos o tres se equivoquen, que la probabilidad de que dos o tres se equivoquen. Entonces, la probabilidad del acierto colectivo es superior a la probabilidad del acierto individual si se dan esas condiciones. Lo que hicieron Gooding y Spickerman fue traducir y derivar las condiciones de Condorcet a el mundo real. Y dicen, bueno, no tienen que ser absolutamente competentes los individuos, basta con que tengan una capacidad apenas superior al 50%, con que acierten el 51% de las veces, y basta con que puedan expresar sus juicios más o menos libremente, la mayoría de ellos, que puedan resistir hasta cierto grado las presiones indebidas. Y eso lo tradujeron a la condición uno, que exista acceso a fuentes de información y opinión plurales. No tienen que tener todos los integrantes de un jurado las mismas bases, la misma competencia epistémica, pero sí tiene que haber pluralidad de fuentes de información y de opiniones, y tiene que haber libertad de expresión en un alto grado. Si se da eso, entonces las versiones realistas del teorema de Condorcet se sostienen y explican muchos fenómenos de la realidad. Lo que hicieron Gooding y Spickerman fue explicar por qué los británicos se equivocaron en el Brexit. Ahí se perdió el acceso a fuentes de información y opinión plurales, y ahí se perdió libertad de expresión de sus juicios. Lo mismo hicieron ellos cuando explicaron la elección de Donald Trump. Se perdió el acceso a fuentes de información y opinión plurales y se perdió libertad de expresión de los juicios individuales. Eh, lo que dicen Gooding y Spickerman es que estas condiciones que les permiten a ellos traducir el teorema de Condorcet y utilizarlo para explicar lo que está pasando en los populismos actuales, estas dos condiciones, la pluralidad de fuentes y la libertad de expresión, es una conjunción democrática. Es algo que no se da en otros regímenes. A partir de ellos hacen una predicción muy fuerte. En una democracia es más probable que se tomen decisiones buenas y que se corrijan las malas decisiones que en una autocracia.
Y es lo que ven con estos análisis que les mencioné, que les hicieron merecedores del premio equivalente al Nobel. Ellos hacen análisis matemáticos de todos estos procesos y hacen análisis sociopolíticos y de comunicación de lo que pasó en ellos. En su libro resumen la, la lógica matemática y se apoyan en trabajos de matemáticos que se han dedicado sobre todo a la teoría de la probabilidad. Y lo que hacen es, a partir de esos marcos matemáticos, muestran los análisis sociopolíticos y comunicativos y encuentran que esto es así. Ahora, esta predicción entonces tiene una consecuencia que también está siempre como telón de fondo de sus análisis. Si se tienden a tomar malas decisiones y no se sustituye a quienes las toman, la democracia no está funcionando bien o ha perdido su carácter. Es decir, no se cumplen las condiciones con Dorset. A partir de ellos, yo lo que veo es que podemos entonces pensar la democracia de esta manera, como un sistema de decisiones gubernamentales que toman en cuenta las evaluaciones públicas y pueden ser rechazadas por esas evaluaciones públicas, por evaluaciones públicas que expresan libremente juicios ciudadanos resultantes del procesamiento libre de informaciones y opiniones generadas por fuentes plurales, de las cuales un número suficiente está comprometido con estándares altos de argumentación. Este es, por decirlo de una manera breve y simple, es un cuarto de vuelta de tuerca a lo que están diciendo Goodwin y Spiekerman y eh, resaltando lo que ya apuntaban Habermas, Rawls y Elster. Por contraste, el populismo es un sistema que impone las evaluaciones públicas por medio del poder comunicativo del gobierno. Si lo vemos así, entonces cabe sugerir una reespecificación de las preguntas iniciales. ¿De veras el discurso populista mina las condiciones con Dorset? ¿Y cómo produce ese efecto? Para avanzar en una respuesta a esta pregunta planteada así, observo que los representantes electos en una democracia representan el compromiso de salvaguardar las condiciones discursivas que sostienen esa relación democrática entre decisiones gubernamentales y juicios ciudadanos. Representan muchas otras cosas, representan identidades, representan aspiraciones, representan diagnósticos, representan ideología, es una palabra muy difícil y muy riesgosa, pero diciéndolo rápido, los representantes de una democracia representan muchas cosas, pero representan ese compromiso, independientemente de cualquier partido, de cualquier candidato, son electos porque están dispuestos a dialogar, a parlamentar, a discutir, a defender sus razones y a tratar de convencer. Y hacerlo escuchando a la ciudadanía y rindiendo cuentas a la ciudadanía. Ese es uno de los elementos clave para responder la pregunta ya traducida. ¿Qué pasa cuando hay un circuito comunicativo antidemocrático, como el de los populismos de los últimos lustros? El discurso populista estigmatiza la pluralidad.
Ya hablamos al principio de que el discurso populista proyecta una visión polarizada de la sociedad y también del espacio político. Y no solo proyecta esa visión, sino que contribuye a exacerbar la polarización. Y el discurso populista estigmatiza esa pluralidad. Esa estigmatización se traduce en exclusión social y en restricciones al procesamiento de información y opiniones divergentes. Eh, en el Congreso de del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales de Comexo del año pasado, eh, platicamos con algunos investigadores que están estudiando los efectos del discurso populista en Estados Unidos y nos dicen que hay divisiones inclusive en el centro en el seno de las familias, en los grupos de amigos, en el seno de las familias. La gente ya no quiere hablar con personas que antes eran muy cercanas. Eh, no sé si esto esté pasando en todos los países y en qué grado esté pasando. No sé si está haciendo investigación de ese tipo, pero creo que se puede percibir en las redes sociales que hay una tendencia a la exclusión social de quienes piensan diferente y de quienes se acercan a fuentes de información diferentes a las que son valoradas por el discurso populista. ¿Esto qué implica? Si ya no hay acceso a pluralidad de fuentes de información y a pluralidad de fuentes de opinión, entonces prevalecen los juicios positivos equivocados acerca de las decisiones gubernamentales. Lo que dice el teorema de Condorcet, o mejor dicho, las variantes realistas de Gooding y Spiekerman, es que cuando no se cumplen esas condiciones, entonces el promedio de los individuos no tiene una capacidad alta de acertar. Su capacidad de tomar decisiones acertadas, o más bien, la probabilidad de que tomen decisiones acertadas cuando no se cumplen las condiciones con Dorset es inferior al 50%. Se van a equivocar más de la mitad de las veces. Y si los individuos que forman un jurado se equivocan más del 50% de las veces, todo el jurado colectivo se va a equivocar muchas más veces. Y por jurado están diciendo ellos electorado, una corte, un parlamento, una cámara, un órgano colegiado que tiene a su cargo la función de preparar decisiones. Esto tiene otra consecuencia. Si prevalecen los juicios positivos acerca de decisiones equivocadas, entonces los representantes electos ya no tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, ya no tienen que escuchar a la ciudadanía, se deben sobre todo al líder populista. Y esto conduce a replicar, reforzar y difundir y a veces a enfatizar, exacerbar el discurso populista excluyente. Aquí se cierra el circuito y se va volviendo cada vez más y más y más intenso. Eh, un estudiante que estuvo en nuestro curso el semestre pasado, que venía de Argentina, él veía que la polarización y las consecuencias iban siendo cada vez mayores en su país, independientemente de que una vez ganaran los populistas de izquierda y otra vez los de derecha, o los que calificaban de izquierda o derecha. Ya esos términos se vuelven un poco complicados, pero hay una exacerbación de este circuito comunicativo antidemocrático que llevó a la elección de Milei últimamente, algo que a mí me parece terrible para
América Latina y el mundo en general. Bueno, revisemos sí, eh, hice un pequeño paréntesis para hablar de la relación entre afirmaciones y realidad y dije que tenía sentido y era útil ver el discurso como separado de la realidad, pero que en estrictamente era equivocado y que para ciertos fines era mejor ver la afirmación como parte de la realidad. No sabía si iba a tener tiempo de abundar en eso y dejé regresar a lo que planteé en ese pequeño paréntesis. Creo que sí hay tiempo, me tomará unos minutos nada más lo que voy a añadir. Después de lo que dije del circuito comunicativo antidemocrático. Regreso al punto. Pensar que una afirmación está fuera de la realidad, esto que decimos, una cosa es su discurso y otra cosa es la realidad, es ver solo el contenido de la afirmación. Dije yo que hablar así es una manera de decir que el hablante miente o la hablante miente. Entonces estamos concentrándonos solo en el contenido de la afirmación, en lo que está retratando. Pero pensar que una afirmación es parte de la realidad, que es lo que estoy diciendo que necesitamos para poder entender la causalidad entre discurso populista y erosión democrática, es ver el contenido de la afirmación y el hecho de afirmar. Quien dice que de un lado está el discurso y del otro la realidad solo ve el contenido. Quien dice que la afirmación, verdadera o falsa, es parte de la realidad, está viendo la afirmación como un hecho. En términos técnicos, ver solo el contenido de la afirmación es considerar el discurso como una vía de representación proposicional, en el mejor de los casos, como el uso del potencial semántico de representación. Pero ver la afirmación como contenido y ver también el hecho de afirmar es considerar el valor pragmático del discurso. Estoy distinguiendo aquí representación proposicional y potencial semántico por un lado y valor pragmático por el otro. Estoy haciendo esto en función de una distinción que planteó Morris a partir de Peirce. Morris decía que la sintaxis es el estudio de las relaciones entre los signos y en algunos momentos subrayaba las relaciones formales. Semántica es el estudio de las relaciones entre los signos y los objetos del mundo. ¿Qué denotan las palabras? ¿A qué nos referimos con ellas? Por ejemplo. Y pragmática para él era el estudio de las relaciones entre los signos y sus usuarios. Es decir, cuando usamos la palabra pragmática o pragmático en el sentido que lo estoy usando yo, tiene este carácter técnico y no es el de práctico o conveniente, que es el sentido que tiene muchas veces en en la conversación cotidiana. Es pragmático en el sentido de relaciones entre signos y sus usuarios. Y es una manera de hablar que se ha desarrollado pensando en este esquema básico de Morris, sobre todo en las últimas décadas y que a mí me interesa mucho y en el que yo he estado trabajando a partir de Wittgenstein, de Strawson, de Austin y de Grice. Creo que aquí en la pantalla no aparece el nombre de Grice, está tapado con las imágenes de los hablantes, pero ahí dice Grice. La perspectiva pragmática desarrollada a partir de estos filósofos nos dice que el hecho de afirmar presupone que lo afirmado puede ser juzgado
como verdadero o falso. Y ello a su vez requiere ciertas condiciones. Esta presuposición de la juzgabilidad, permítanme este neologismo, presupone a su vez que existe aquello de lo que se hace la afirmación, que quien afirma decidió afirmar, que la afirmación es comprensible para sus destinatarios y terceras personas, y que hay criterios de juicio a los que podrían recurrirse en caso necesario. Estas presuposiciones son lo que queda fuera cuando se ve solo el contenido y no se ve el hecho de afirmar. Esas presuposiciones eh, nos dicen que o nos llevan a plantear lo siguiente. Una afirmación es tal, una afirmación se realiza, existe, si se cumplen sus presuposiciones, pero ese conjunto de condiciones de realización se intersecta con los conjuntos de condiciones de otros actos de habla. No coinciden, cada acto de habla tiene sus propias condiciones, pero se intersectan estos conjuntos de condiciones. Afirmar tiene unas condiciones, preguntar tiene otras, plantear una hipótesis tiene otras, pero entre ellas algunas son compartidas. Algunas de las condiciones de las afirmaciones, las preguntas, las hipótesis son compartidas por las promesas, pero no todas, y así sucesivamente. Las condiciones de los actos de habla son conjuntos que se intersectan y por lo tanto, realizar un acto se invocan otros actos y se apuntalan o se debilitan las posibilidades de realización de esos otros. Cualquier acto forma parte de un entramado de actos ya efectuados y de actos posibles. Se trata de un entramado que define qué ha de tomarse por verdadero, falso o probable, qué por obligado, prohibido o permitido, qué por deseable o indeseable. Regreso a las dimensiones del discurso que señalé antes cuando hablaba de los juicios que están proyectados por medio de afirmaciones y en los cuales se sustentan las decisiones personales o las políticas. Es decir, estamos hablando de un entramado que define el espacio de significación en el que nos movemos los seres sociales, el espacio de la vida social. Ahora, entre las condiciones de realización plena o feliz, es el término técnico que se usa muchas veces a partir de Austin, felizmente si tuvo lugar el acto o no tuvo lugar, no se realizó. Entre las condiciones de realización plena o feliz de los actos deónticos y los afectivos conectados con los actos epistémicos que incluyen afirmaciones, se encuentran relaciones interpersonales. Nosotros vamos a, eh, a ver, aquí tengo que pasar a la siguiente, perdón. Nosotros vamos a realizar afirmaciones, promesas, convocatorias, órdenes, rechazos, protestas, todo eso de una manera que presupone o implica relaciones
de empatía o de antipatía, de autoridad, de subordinación, de horizontalidad, de confianza, de desconfianza, una serie de relaciones interpersonales. Precisamente porque las condiciones de realización están entramadas, se ponen en juego, ay, me faltó aquí una, bueno, se ponen en juego las relaciones interpersonales al realizar un acto. Es decir, se ratifican, se establecen, se cancelan o se modifican las relaciones que se requerirían para realizar otros actos. Es por este entramado de condiciones de realización de actos que presupone un entramado de relaciones interpersonales que el discurso de la polarización sociopolítica puede llegar, indirecta pero seriamente, a producir exclusión en el ámbito de la vida cotidiana, a dificultar el examen conversacional de la información y las opiniones que sustentarán los juicios sobre el quehacer gubernamental. En una democracia plena y de calidad, los votantes acaban de formar sus juicios para ir a las urnas en conversaciones con distintas personas que tienen distintas opiniones acerca de los distintos candidatos que hay. En un ambiente polarizado, los votantes ya no platican, ya no acaban de procesar la información y las opiniones que reciben de los distintos medios. Y aunque sean plurales esos medios, ya no ponen atención, ya no tienen acceso a esa pluralidad de informaciones y de opiniones, porque eso daña las relaciones interpersonales. Ese es el punto fuerte de la hipótesis fuerte que habría que poner a prueba en las investigaciones que siguen. Me parece una hipótesis plausible, pero lo veo así, como una hipótesis que requiere o invita a mayor investigación. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Doctor, muchísimas gracias. Muy interesante su reflexión teórica y este cruce que hace entre pues, las características de una, teóricamente hablando, de una democracia deliberativa y el papel del discurso y este traslape hacia el discurso populista. Ahora le voy a dar la palabra a la maestra Alejandra de Alba Moreno Ballesteros y para ello voy a leer su semblanza. La maestra Alejandra de Alba Moreno Ballesteros es licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, en donde obtuvo la medalla al mérito universitario. Es maestra en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica y candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales, igual por el programa de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participa también en la orientación interdisciplinaria de posgrado en estudios sociodiscursivos. Su interés de investigación gira en torno al discurso populista y la comunicación política. Sobre todo, estudia las entidades discursivas protagonistas empleadas por Andrés Manuel López Obrador como candidato y después como presidente de México para construir a su adversario universal y al mismo tiempo configurar su etos discursivo de manera positiva. Recientemente presentó las reflexiones y hallazgos sobre sus investigaciones en los congresos internacionales de IPSA en Argentina y de ALED en Colombia. De igual manera, participó en el libro Resignificaciones, Lenguajes en Acción, con el capítulo intitulado La frase, la mafia del poder como estrategia discursiva en la campaña presidencial de 2018, en el que propone un esquema metodológico fundamentado en las teorías de la argumentación, la contraargumentación, la teoría de marcos y de las estrategias discursivas para seguir las trayectorias de la resignificación en el uso de la frase la mafia del poder
como entidad discursiva protagónica en el marco del proceso electoral que le dio el triunfo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Agradezco esta oportunidad de comentar esta ponencia magistral del doctor Castaños. Pues en su exposición encontré aportaciones sobre nociones de las relaciones causales que explican las técnicas y tácticas discursivas que muchas y muchos de nosotros estudiamos en las conferencias de prensa mañaneras y que también serán de interés para el público en general. De ahí que en mi intervención se concentrará en destacar algunos puntos nodales que señaló el doctor Castaños, a los que considero se podrían apuntar algunos hallazgos que son producto de mi propio análisis. En primera instancia, me parece fundamental resaltar los planteamientos del doctor en cuanto que para solventar los déficits en torno a la democracia, su conceptualización, su configuración y su degradación a partir de los populismos, debemos acudir a una perspectiva discursiva que es muchas veces ignorada. El ponente destaca la relevancia de examinar las relaciones causales entre el discurso populista y la erosión de las democracias a partir del potencial pragmático de los enunciados, no solo el representacional o el ideacional. Cuando decimos algo, hacemos algo. Esto aporta la teoría de los actos de habla. Eso es fundamental, ¿no? Del mismo modo, señala que los enfoques sobre las caracterizaciones de la democracia resultan equivocados, dado que se basan en los arreglos institucionales implicados, la separación de poderes y niveles de gobierno, y se ignora la perspectiva discursiva precisamente sobre la democracia y su principal amenaza, que es el populismo. Parte entonces del concepto de democracia como un término controvertible, lo cual señala tiene beneficios dado que existe la posibilidad de discutir los principios democráticos y sustituirlos por otros valores, en tanto así lo requieren las condiciones nacionales, pero también conlleva riesgos, pues la posibilidad de sustitución puede dar como resultado la implantación de un concepto alternativo que contravenga la propia democracia, es decir, llegar a la autocratización. También me parece fundamental abordar a la democracia como un sistema de sistemas en los términos de un prototipo nacional que resulta de la interacción entre dos sistemas de juicio sobre las controversias de régimen, es decir, entre los juicios de la opinión pública y los juicios del gobierno. En ese tenor, el doctor Castaño señala la importancia de controvertir el concepto de democracia mediante la deliberación sobre el prototipo nacional, que puede cambiar en respuesta a las necesidades de la realidad misma. Entonces, la explicación sobre la separación de poderes, los arreglos interinstitucionales y el apego a la ley quedan cortos para explicar la calidad de la democracia, así como la degradación que pueda presentar. Insisto, resulta indispensable incluir la perspectiva sociodiscursiva en el campo del estudio de esta teoría. En específico, el ponente subraya a la deliberación como práctica y valor indispensable de la democracia, en tanto la discusión se sujeta al escrutinio de terceros desinteresados. Implica el valor de la imparcialidad, que a su vez incluye valores de la libertad y la igualdad en un escenario de interacción discursiva. Simultáneamente supone la justificación de los juicios que se exponen en forma de argumentos racionales que se enfocan en el contenido de las disputas temáticas. Como contraparte, el discurso populista, como déficit de la democracia, despliega una serie de tácticas y técnicas que pertenecen a las condiciones preliminares de la argumentación, es decir, a la descalificación, el desplazamiento de temas, la polarización, la demagogia, las teorías conspiracionistas, las incongruencias, como esta ahora muy tratada continuidad de una transformación, es decir, dos nociones que son antitéticas, ¿no? Es decir, interpreto de acuerdo a lo que escuchamos, que a más argumentos y contraargumentos que se sustentan en condiciones preliminares de la argumentación, como la descalificación, la pertinencia del lugar y el tiempo y la introducción de malentendidos, hay menos deliberación y más degradación de la democracia y también mayor normalización de los esquemas discursivos populistas. Aunado a lo anterior, el ponente ha señalado que la victimización es una de las estrategias argumentativas ad personam de la contraargumentación, y en este sentido planteo la eficacia de esta dialéctica en la que el enunciador construye a su adversario universal como un victimario y simultáneamente se construyen los espectros más transparentes y honorables. Y no menos importante, se autoconstruye como víctima para capitalizar una serie de abusos que denuncia. Capitaliza también una serie de emociones que provoca en quien lo escucha y se siente identificado con los abusos. Es decir, la desventaja se convierte en una ventaja, según Giglioli.
cuando plantea la crítica a la víctima. De acuerdo con este autor, la víctima es el héroe de la época moderna. Configurarse como víctima implica prestigio, reclama atención, provoca reconocimiento, así como también impulsa de manera importante un generador de identidad y de legalidad y de autoestima. La víctima está libre de crítica, por razonable que ésta sea, y quienes están a su favor no se equivocan. Giglioli también propone la tendencia de los políticos actuales a seguir la paradoja del pobre rey, en la que el líder se comporta como víctima, propone a sus gregarios un pacto afectivo implícito y a veces explícito, una identificación mediante la potente palanca del resentimiento, y eso es la clave de cualquier populismo, dice Giglioli. Para tal fin es indispensable señalar al enemigo y victimario común. Y en el populismo, dice Giglioli, no hay amor sin enemigo, y nadie individúa a un enemigo sin sentirse su víctima real o potencial. El dispositivo victimista tiene tal fuerza que posee la palabra sin mediaciones y no permite verificaciones ni cuestionamientos, dado que las emociones de empatía con la víctima son automáticas. Dado que la víctima garantiza una historia, su capacidad de generar adeptos es potencial en sociedades adeptas al storytelling. Y se adapta esto al marketing y a la comunicación política. Con esto se genera identidad personal y colectiva. Se genera un relato y se formula una historia de sí mismo y de la comunidad. Así la identidad es narrativa. En esas construcciones apuntamos nosotros que los enunciadores de los discursos de corte populista también recurren a paradojas, metáforas, así como fragmentos narrativos sobre pasajes religiosos o interpretaciones de momentos de la historia para reforzar argumentos y atribuir legitimidad a las argumentaciones y contraargumentaciones. En un caso que plantea el doctor Castaños en sus publicaciones, me parece relevante considerar la construcción del etos discursivo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado su rechazo por el neoliberalismo, su adversario incorpóreo, mientras que los rostros y las nominaciones de sus adversarios corpóreos cambian en concordancia con el momento político, así como con los acuerdos y desacuerdos y las coyunturas y el escenario discursivo. Desde sus relatos, la historia personal no es solo de lucha por construir un mejor país, sino sobre todo es una historia de agravios cometidos en su contra por parte de los grupos poderosos, las élites corruptas, los aliados de los grupos de interés, quienes lo sujetan a una serie de trampas y obstáculos que ha tenido que sobrellevar. En este tenor es posible atribuirse legitimidad como encarnación del pueblo, de un pueblo cuya concepción también presenta rasgos de significado convenientes para el presidente, un pueblo en el que no están incluidos todas y todos, como señala Nadia Urbinati. Para el populismo el pueblo no se refiere a la totalidad, encarna una sola parte, que es la parte auténtica, y que por ese motivo es la que merece gobernar. La parte que no está incluida ahí es la de las élites políticas y otras clases sociales que son privilegiadas para ellos, ¿no? Y cuando el populismo consigue llegar al poder, el gobernante encarna la voluntad del pueblo, no su representación. De ahí que el populismo se sostiene en una paradoja, es decir, denuncia la exclusión del pueblo, pero al mismo tiempo promueve esa exclusión de ciertos sectores de la sociedad. En este orden de ideas me permito agregar un elemento que me parece fundamental con la que el presidente atribuyó legitimidad y validez a sus construcciones argumentativas. Me refiero a la denominación de su gobierno como la Cuarta Transformación, con lo que se autoconstruye como un caudillo y equipara su gestión con otros tres momentos fundamentales de la historia de México: la independencia, la reforma y la revolución. Dado que dicha construcción discursiva tiene un carácter semiológico, es decir, se plantea como secuencia posible corolario de otros tres periodos fundamentales en la conformación de esta nación, así como se enuncia como el primer movimiento no violento en la búsqueda de un cambio, puede ser concebido desde una perspectiva teórico-metodológica que presenta también el doctor Castaños en otra investigación sobre el mito mexicano y los mitos nacionales que lo alimentan y construyen. De acuerdo con el doctor Castaños, el mito maestro mexicano consiste en un modelo que gira en torno a una llegada, que es un comienzo tras la resistencia del pueblo a un periodo de penurias. A partir de lo cual, luego de un análisis discursivo que hicimos, consideramos que el presidente impulsa un relato con la pretensión de configurar a la Cuarta Transformación como parte del mito maestro, o que se alimenta del mito maestro y como un mito nacional de la misma talla de la independencia, la revolución y la reforma. Es decir, esta construcción de este mito
cumple determinadas funciones, atribuye al pueblo el protagonismo de una acción intransitiva, su participación en un cambio de régimen y en la eliminación de prácticas corruptas. Presupone la narración que gira en torno a la lucha de López Obrador por llegar a la presidencia para transformar al país luego de una serie de tropelías cometidas en su contra. El mito designa roles y acciones. El presidente se construye al mismo tiempo como elemento representante y héroe del pueblo, cuya actuación se sitúa en los espectros más positivos y transparentes, mientras que confronta al enemigo dialéctico, los poderosos, los deshonestos, los corruptos, los mentirosos, los que se oponen a la transformación, los conservadores, aquellos que usufructúan el poder político de forma clandestina. La trayectoria temporal de la acción parte de la llegada a la presidencia de México de López Obrador, y el proceso de transformación estará en marcha durante su mandato y posiblemente se extienda si es que gana la candidata de su partido. Como representante y héroe del pueblo, López Obrador asocia su acción colectiva con un nuevo comienzo de la nación, y como todo mito, la Cuarta Transformación conmemora anualmente el arribo al escenario político. El presidente recurre frecuentemente a la narración de sucesos históricos encabezados por héroes nacionales, que son ejemplo a seguir para la Cuarta Transformación y sus servidores públicos. Entre ellos está Francisco I. Madero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata, Francisco Villa. En resumen, la construcción de este mito nacional consiste en la siguiente premisa, desde nuestra perspectiva. Luego de diversos esfuerzos y luchas enfrentadas por el héroe o líder protagónico, que es Andrés Manuel López Obrador, para defender al protagonista colectivo, que es el pueblo, en contra del villano, que es el conservador y el conservadurismo, ocurre la victoria y un nuevo comienzo, que es la transformación del país. Dado que esta construcción narrativa y la asignación significativa de los roles de los personajes se inscribe en el discurso de corte populista, se considera que la Cuarta Transformación pretende construirse así como un mito nacional. Podría ser el cuarto, y como un mito populista también. De lo antes expuesto, vale la pena contemplar que estas estrategias discursivas y comunicativas también forman parte de una nueva ola de nacionalismos y narrativas exacerbadas de los extraños como enemigos de la nación, así como de los proteccionismos, en los que el uso de las redes sociodigitales juegan un papel fundamental para la creación y distribución de contenidos que abonan a la formación de una identidad nacional, tal como lo señala el doctor Fernando Vizcaíno, a quien tendremos próximamente en este seminario. Para este autor, la emergencia en espacios digitales de líderes como Trump y López Obrador vinculados con las líneas discursivas de corte populista no han sido de corte antisistema, como se suele caracterizar a los populismos. Él sostiene que, contrariamente, estos políticos se insertan dentro de un orden institucional, es decir, lo que pertenece al orden de las normas establecidas, y una vez en el poder constituyen acciones instituyentes, esto es, actividades en oposición a lo establecido. En esta fase instituyente, sostiene Vizcaíno, se originan las mayores transformaciones de las ideas y las políticas públicas, motivo por el cual el nacionalismo casi siempre alude al cambio y a la transformación. El nacionalismo contribuye a concebir las nuevas instituciones como legítimas, y a mayor déficit de gobernabilidad, mayor necesidad de nacionalismo, sostiene este autor. Con todos estos elementos como sustentos de legitimidad, se construye el respaldo del etos, el logos y el patos discursivo. Los contraargumentos del presidente usualmente rechazan la validez de la producción, es decir, no el contenido de los argumentos expuestos por los interlocutores, sino las condiciones que anteceden a la argumentación, como dicen Apotelos, Quirós y Brand. La relación que tiene el presidente con sus interlocutores es así que descalifica o anula a quien lo increpa o no coincide con su punto de vista, aunque no lo haya confrontado directamente. Y también se rechaza la pertinencia del momento y del lugar de las producciones discursivas. No da espacio para otras voces, queda solo la suya. Recurre también al malentendido. Esto es muestra del desacuerdo en el sentido de calificación de alguno de los lexemas sin acudir al fundamento lógico del argumento. Y en esta categoría de estrategias discursivas que no pertenecen a la argumentación racional, podríamos decir que frecuentemente emplea conceptos precisamente como el de democracia, en los que niega este concepto, lo reelabora o lo resignifica. Lo hace precisamente al introducir una reinterpretación adecuada a sus intereses y necesidades de los entornos del emplazamiento en donde enuncia su discurso.
lo cual vimos contribuye a la degradación de la democracia, porque decir implica hacer algo, como dice el doctor Castaños. Y esas implicaciones tienen impactos importantes si tomamos en cuenta, entre otras cuestiones, el poder comunicativo que la misma democracia ha conferido al presidente cuando fue electo presidente de México, también como líder mundial y como beneficiario de un espacio discursivo de tal impacto como las conferencias de prensa mañanera, que se transmiten por los canales oficiales y se replican en otros espacios sociodigitales y comunicativos. Es decir, su situación de enunciación no es la que presenta un ciudadano común. Finalmente, quisiera proponer acudir a categorías de la CLO para el estudio de la disputa del concepto de democracia en el terreno discursivo de la política. Esto, claro, está con la pertinencia y cuidado para identificar elementos útiles y señalar los déficits que parten de la tendencia de este autor a exaltar al populismo. Dicho lo anterior, para la CLO el lenguaje del discurso de los populismos de izquierda o de derecha siempre es impreciso y fluctuante porque intenta operar performativamente dentro de una realidad heterogénea y fluctuante. En este tenor, el populismo divide el ámbito social en dos dimensiones, con la ayuda de significantes privilegiados que condensan la significación de un campo antagónico, mientras que el significado responde a las necesidades contextuales estos significados tienen la misión de desarrollar un papel articulador en la sociedad. Para eso, propone la CLO las categorías de los significantes vacíos y flotantes como elementos particulares, es decir, palabras, términos privilegiados o imágenes, cuya imagen es polisémica, ambigua y está en constante movimiento. El sentido que adquieren emana de una cadena discursiva a la que se suscriben. En la investigación que desarrollo, empleo la categoría de los significantes vacíos, de la cual rescato el potencial articulador y condensador del campo antagónico para generar identidad popular. Esto es a través de la entidad discursiva vinculada con el conservadurismo y los conservadores en la intención de generar un adversario universal. Entonces, pero señalo que ese significante no es vacío, dado que no apela a una totalidad, sino a la parte de la población que se encuentra incluida en el pueblo, que exalta al líder populista, o a la excluida y que se convierte en adversario. Asimismo, es un significante cuyo significado se encuentra lleno de connotaciones que parten de la lengua misma y de la historia también, que se resignifican en respuesta a diversos entornos comunicativos que responden a los marcos y a las intenciones del usuario y que tienen referentes precisos cuando se dibuja el rostro de los adversarios del presidente en las mañaneras. Para el caso de la disputa de la noción de democracia, podría ser útil acudir a la categoría de los significantes flotantes en el discurso populista. De acuerdo con la CLO, la realidad tiene fronteras sociales que son móviles y se desplazan ante el surgimiento de cadenas equivalenciales alternativas. Como resultado, algunos discursos o símbolos articulados a una cadena son sujetos a presión estructural de proyectos hegemónicos rivales y se produce determinada autonomía de los significantes populares. De esta lógica de desplazamientos emergen precisamente estos significantes flotantes para dar cuenta de luchas políticas y semánticas por hegemonizar el espacio político discursivo. Así que me parecería importante proponer esta categoría como telón de fondo para estudiar la forma en que se disputan los rasgos de significado en la escena política y la manera en que los juicios desmesurados de los populistas abonan a desconfigurar los procesos de opinión pública y de toma de decisión gubernamental de la democracia. Para finalizar esto, subrayo que me parece muy importante lo que propone el doctor Castaños en cuanto a que la calidad de la democracia es un atributo que se potenciaría al contemplar el concepto de democracia como un sistema de sistemas de juicio en donde convergen el espacio ciudadano y gubernamental. Es un concepto entonces controvertible que podría ser posible transformar. Sin embargo, en el caso de México, le pregunto, ¿hasta dónde se ha visto mermada la democracia cuando un factor indispensable es la deliberación y esta presupone el reconocimiento del otro, el reconocimiento plural de otras opiniones? ¿Hasta dónde las desmesuras sustituyen el apoyo populista por la legitimidad democrática? ¿Hasta dónde se han normalizado las estrategias discursivas que se soportan en argumentaciones y contraargumentaciones que ignoran el contenido y privilegian condiciones preliminares, descalifican, acuden al tiempo y al lugar, a la interacción discursiva o al malentendido? ¿Y hasta dónde esta normalización resulta eficaz para incidir en las preferencias electorales?
Vimos el pasado domingo en el debate de los candidatos a la jefatura de gobierno la ausencia, más allá de la ausencia de propuestas precisas y la abundancia de descalificaciones y desplazamiento de temas, se presentó otra táctica discursiva importante que va justamente y certeramente en contra de lo que reclama la democracia y la deliberación. Se ignoró casi por completo al candidato de Movimiento Ciudadano, aun cuando hizo imputaciones directas a los dos candidatos con mayor preferencia según las encuestas. La candidata de Morena solo se refirió en una ocasión al candidato de Movimiento Ciudadano y lo hizo dudando de si decía bien o mal su nombre, como si fuera la primera vez que se encontrara con él. Mientras que el de la coalición PRI-PAN-PRD lo hizo en otras ocasiones, pero nunca se presentó una interacción discursiva, no hubo deliberación. Lo interesante aquí es que si bien algunos periodistas notaron que se hizo a un lado del debate al candidato de movimiento, ni el afectado, ni el candidato ignorado, ni su equipo de trabajo, ni otras voces señalaron que esta situación podría atentar flagrantemente contra los principios democráticos. Podríamos decir que no solo denostar al contrincante más cercano, sino también ignorarlo. Es algo normal en un escenario que se supone democrático en este lugar de debate. Al respecto, pregunto, ¿cómo y por cuáles canales se puede contrarrestar este declive de la democracia y la ausencia de una auténtica deliberación? Y con esto concluyo mi comentario. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra. Doctor Castaño, ¿tiene este comentario respecto de esta intervención que hizo la maestra Alejandra de Alba? Sí, primero quiero agradecer su exposición. Eh, Resalta varios puntos que yo mencioné y me hace pensar más en ellos y seguramente lo seguiré haciendo. Contribuye también algunas ideas propias de ella que me parecen muy interesantes y que pueden contribuir a avanzar estas preocupaciones que he esbozado. Toca muchos puntos, está estructurado de una manera muy valiosa. No creo que pudiera responder a todos ellos ahora. Eh, Primero, al final, me pide que comente lo que está pasando y lo que ha pasado en México. Estuve yo haciendo una exposición más amplia, más general, y hice sobre todo referencia a otros eh, países, porque me interesaba el marco general. Con respecto a lo que ha pasado en México y lo que está pasando, eh, tengo hipótesis menos seguras que que expuse al final de la exposición general, porque no he hecho los análisis específicos que eso requeriría, pero sí, aunque no esté sustentada con el mismo grado de confianza, sí pienso que el populismo está avanzando de una manera preocupante. Y ella, Alejandra, eh, sugiere o me pregunta si podemos enfocar este, esta desarticulación del sistema de juicios propiamente democrático, si lo podemos enfocar de manera más detallada en relación con la deliberación y con la minimización de las posibilidades de deliberación. Recuerdo
una entrevista que le hicieron a la presidenta municipal de Paraíso, Tabasco, el municipio donde se está construyendo la refinería de Dos Bocas. Este fue un día en que había una inundación por las lluvias y que estaba generándose una crisis para todos los pobladores de Tabasco, de Paraíso. La periodista que la entrevistó relata que veía colchones flotando por las calles, por la cantidad de agua que había. La presidenta, ante una de las preguntas de la periodista, dijo, no debimos haber aceptado la construcción de la refinería aquí. Nos lo dijeron, nos lo dijeron los geólogos, los ingenieros, los ecologistas, las comunidades indígenas, y no les hicimos caso. Nos dijeron que se iba a inundar y no les hicimos caso. Y luego cambió de tema, dijo, pero eso, bueno, no importa. Ahora lo que hay en lo que hay que poner atención es en cómo vamos a salir de esto, ya tenemos estas medidas, vamos a hacer esto y lo otro, y empezó a hablar de lo que seguía, probablemente es lo que le correspondía, pero la manera en que respondió primero, teníamos fuentes de información y teníamos opiniones de expertos, de personas que podían estar directamente afectadas, de organizaciones civiles, y no les hicimos caso. Esto es un dato que a mí me parece va en la línea de lo que dije anteriormente. Hay mecanismos de comunicación política eh, que se sustentan en los grandes recursos comunicativos del gobierno que bloquean el acceso real a otras fuentes, a otras opiniones. Y con respecto al debate entre los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, Alejandra de Alba enfatiza la exclusión de la tercera persona. Esto es en parte un hecho directo y en parte es una representación metafórica de eh, lo que debería ser una deliberación propiamente hablando. La deliberación la define Elster como en discurso que incluye argumentos de o argumentos por y para terceros desinteresados, para terceras personas desinteresadas. Es decir, quien delibera no solo trata de persuadir, de convencer a su interlocutor o su interlocutora directa, sino trata de eh, que su discurso sea juzgado como válido, como verdadero, como pertinente por otras personas que no están ni en la disputa ni en la negociación. Eh, lo que vemos con este discurso populista, polarizante, es eso, que se excluyen las terceras personas que podrían juzgar de manera imparcial lo que se está diciendo. Pues aquí se estaba excluyendo
a una persona que podría tener un punto de vista distinto y a lo mejor válido o valioso al menos como inicio de la discusión, pero se estaba al mismo tiempo escenificando, poniendo como modelo un tipo de discurso en el que todo se reduce a los antagónicos. No solo es que no escucharon a la tercera persona, sino que están diciendo los juicios de las terceras personas sobre lo que decimos nosotros no son juicios importantes que vengan al caso. Entonces, sí hay ahí una señal adicional de que nos estamos alejando del sistema de juicios democráticos y eh, cómo reconstruir las condiciones de la comunicación democrática entre gobierno y ciudadanía. Esa respuesta es más difícil, pero eh, hemos eh, planteado como definición operacional en algún trabajo alguna vez la doctora Cristina Puga, el doctor Julio Labastida y yo, en un texto que fue publicado, que presentamos primero para un congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, de Estudios Sociales, y, y que después publicamos en algún lado. Hemos planteado como definición operacional de la calidad deliberativa para poder medir y seguir empíricamente procesos, la referencia a las premisas de las otras personas. Algunas veces se plantea como definición operacional el cambio de posturas. Y eso es una guía interesante, pero muchas veces la gente cuando discute se convence más de sus propias razones y eso no quiere decir que no esté discutiendo. El punto de la deliberación es tomar en cuenta los contenidos de lo que dicen los otros y no solo calificarlos como autoridades o descalificarlos como enemigos corruptos. Eh, y eso se puede ver si pensamos o si ponemos atención a la manera en que se construyen las argumentaciones propias y sobre todo las contraargumentaciones, si se están tomando en cuenta las premisas de los otros que están participando en la discusión. Lo que vemos en un debate presidencial que es una situación poco deliberativa por definición y no puede ser muy deliberativa, pero que tampoco puede excluir completamente la deliberación, que en su nombre implica que debe haber algo de deliberación. Lo que vemos es eso. Los y las candidatas se refieren muy poco a las razones de los otros, se refieren a sus conclusiones a veces y sobre todo eh, plantean argumentos propios desplazando los temas o descalificando a las otras personas. Si esta es una manera de enmarcar la pregunta, yo diría que lo que se requiere es obligar a las y los políticos a referirse a las premisas de sus adversarios y también a las de sus aliados. ¿Por qué están negociando? ¿Por qué se están alineando con otros? No nada más que se alineen por sus intereses o que se opongan por sus intereses. Entonces la pregunta la traduciría en esta. ¿Cómo podemos obligar
a los políticos a hacer referencia a las razones de los otros y no nada más a sus conclusiones. Al principio yo creo que es muy difícil, pero a partir de algún momento a lo mejor se puede crear una casa de la deliberación ciudadana en la que se valore la deliberación misma y se estén visibilizando las razones y no solo las conclusiones de los distintos grupos que disputan el poder, y en la que o un poder autónomo o un organismo autónomo constitucional u organizaciones ciudadanas en las que estén expertos en los asuntos en cuestión y en las que estén los posibles afectados, hablen y que eso haga que los políticos le den visibilidad a las razones y no solo a las posturas. Creo que al principio de los procesos de avance de los populismos, los líderes populistas se ven obligados a mencionar o a aludir tácitamente a las premisas de sus contrincantes, pero conforme avanza, lo hacen cada vez menos, y se van en este circuito que mencioné, se va exacerbando la exclusión de los terceros imparciales y se va exacerbando en función de eso la visión polarizada, las descalificaciones, etcétera. Entonces, yo creo que la clave estaría en poner en el escenario desde una perspectiva no solo de alguien interesado, todos vamos a tener nuestras preferencias, nuestras fobias, pero no solo en estas perspectivas de afiliación política o de fobias y filias políticas, sino también procurando darle espacio sobre todo al ideal deliberativo de la tercera persona imparcial, darle visibilidad a las razones de los otros. Creo que los países donde los populismos han avanzado menos o hasta ahora han tenido consecuencias menos serias, como Francia o Gran Bretaña, donde sí hay corrientes populistas muy preocupantes. Estos países han desarrollado códigos de comunicación pública en las que los medios públicos o estatales están obligados a darle su lugar a las razones de los políticos y a los puntos de vista de las terceras personas. Y eso hace que los políticos puedan jugar menos el juego de la polarización y de la exclusión. Son códigos diferentes los de Francia y los de Gran Bretaña, pero los dos, a su manera, siempre presentan otros puntos de vista y siempre tratan de examinar las razones. A lo mejor necesitamos darle más autonomía a los medios de comunicación públicos de México o encontrar otra manera de hacer lo que hacen ellos en los otros países. Cada vez es más difícil por la importancia de las redes sociales que segmentan las audiencias y la gente ya no quiere escuchar otra cosa, pero a lo mejor aquí hay algunas pistas de qué podría hacerse a partir de cierto momento en que la recuperación pueda empezarse a dar. Y como ya nomás me quedan 2 o 3 minutos, menciono algo de las referencias que hizo la maestra de Alba, entre ellas la de el trabajo de Fernando Vizcaíno. Me parece muy interesante y muy plausible esta idea de que no es antisistema, sino que hay una fase instituyente que es algo así como contrasistema, no es antisistema, pero sí es crear otro sistema. Creo que algo así apuntan
Jonkin y Finkelstein, y hay algo de eso en Rousseau, en la idea del contrato ruso, pero yo diría, y sobre todo apoyándome en Rousseau y también en Bobbio, que la noción de legitimidad a la que está recurriendo Vizcaíno y a la cual recurren muchos todo el tiempo, no es la mejor noción. Yo diría que lo que están construyendo los populismos es una especie de pseudo legitimidad. Diría John King, una democracia de fachada, pero eso ya no es tan legítimo, parece legítimo. Pero si vemos la legitimidad, como dice Bobbio, legítimo no solo es aceptable o no solo es popular. Pinochet fue muy popular y fue muy aceptado, nunca fue legítimo. Legítimo es que es justificable, racional y razonablemente. Implica que se pueden someter a juicio las cosas en condiciones propiamente deliberativas, regresando a lo que habíamos dicho antes. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. No, doctor, muchísimas gracias a usted. Bueno, parte de las preguntas que hay, sobre todo son en torno a estos indicadores que usted comentaba sobre deliberación. Si pudiera proporcionarnos la bibliografía o en dónde pueden buscar ese tipo de datos, bueno, de investigaciones que usted ha hecho al respecto. Igual si nos las puede compartir y nosotros las compartiremos en el Facebook, en la sección de respuestas. Y digo, esto es para que tengan los estudiantes y los que están investigando esto, pues asideros teóricos y metodológicos desde los cuales poder analizar los distintos discursos. Yo me quedo con una reflexión final, doctor, me llamó mucho la atención esto de en democracias o donde se instalan gobiernos de carácter populista, se rompe, se fractura la posibilidad de debate y ustedes lo estaban comentando en el caso, bueno, de esta exclusión del otro como si solo pudieran dialogar dos, ¿no? Y en el caso muy específico de lo que pasó en el domingo pasado, donde se ignoraba a un tercero que tiene la legitimidad de estar ahí, que representa a un grupo que puede ser cuestionable o no, eso no importa, es una cuestión de, tiene la legitimidad y en una democracia la pluralidad es pues la vía, ¿no? Entonces me llama mucho la atención esa reflexión a la que usted llega, con la que usted concluye sobre, pues, digamos que consecuencias, una democracia sana, nutrida, es una democracia muy a la más deliberativa, donde pues hay esa oportunidad de los diferentes poder dialogar y buscar acuerdos en común, ¿no? Y por el contrario, en un régimen más bien populista, sería un régimen de exclusión y de no posibilidad o de no pensar en un otro con la legitimidad para hablar. Eso ya tal vez sería cuestión de revisarlo más a detalle, pero me remite mucho a los totalitarismos en el sentido de la exclusión de la diversidad, ¿no? De la exclusión de todo aquel que piense distinto al régimen. Aquí, bueno, el ejemplo que ustedes están comentando era en esta dicotomía, ¿no? Unos contra los otros y solo hay dos bandos que pueden dialogar y no dialogan además. Es en una lógica de el otro está mal, pero no digo por qué está mal. Este, y pues a partir de ese otro adversario es que se construye un discurso propio. Eh, yo le agradezco, doctor. No sé si tuviera algún comentario al respecto, un comentario final. Todavía tenemos unos minutos sobre esto que ha expuesto de manera tan interesante y sobre todo,
pues para que, insisto, los que nos escuchan, los que nos ven en esta transmisión, pues tengan estos elementos de identificación discursiva de una democracia y un régimen, gobierno populista. Sí, muchas gracias. Con gusto les mando la referencia bibliográfica y el, el texto donde hacemos esta propuesta de operacionalización de un índice para medir la calidad de la deliberación. No hemos hecho o no hicimos en su momento investigaciones aplicando ese índice. La respuesta en el Congreso fue bastante buena, pero bueno, ya no tuvimos las condiciones para solicitar fondos y apoyos para hacer un seguimiento. Después, ahí está la propuesta, se las enviamos con gusto. Con respecto a lo otro, sí, creo que los procesos electorales tienden a ser polarizantes de por sí. Entonces, ver en ellos las, los impulsos polarizantes más básicos o más trascendentes o más amplios puede ser difícil, pero también ahí eh, pueden surgir signos a veces más claros que nosotros. Habría que analizar las contiendas electorales, pero también lo que hay antes y después de ellas. Este, y los procesos electorales como tales son polarizantes porque solo hay un puesto en disputa y la gente quiere estar con el que gana. Entonces, si ve que alguien tiene pocas posibilidades, prefiere cambiar su voto y votar por el que cree que va a ganar o votar en contra del que no quiere que gane. Entonces ahí hay una lógica polarizante en la misma elección que no necesariamente va acompañada de todo lo que dijimos hace rato, pero sí puede ir y puede ser exacerbada por eso. Se necesita observaciones finas, me parece. No, bueno, y es importante eh, es- esta revisión teórica que usted ha hecho, esta recapitulación teórica, y las distintas investigaciones en las que usted ha participado o que ha liderado para revisar estos aspectos, ¿no? Doctor, yo le agradezco muchísimo de parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Centro de Estudios Políticos y del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, así como del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, por su participación en este seminario internacional, Discursos y Poder en Entornos Polarizados, Reflexiones Teóricas e Implicaciones en la Vida Cotidiana. Y le agradezco muchísimo su participación, esperando contar con más futuras participaciones con usted en este u otros eventos. También para nuestra audiencia, quisiera recordarles que nuestra siguiente sesión va a ser el día 2 de abril con la doctora Adriana Bolívar, que es presidenta fundadora de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. Yo me despido, les agradezco a nuestros ponentes el día de hoy, el doctor Fernando Castaños Uno y la maestra Alejandra de Alba Moreno Ballesteros por sus reflexiones en torno a el discurso populista y la erosión de las democracias, relaciones causales, la conferencia magistral que presentó el día de hoy el doctor Fernando Castaños y los comentarios que hizo la maestra Alejandra de Alba al respecto de esta intervención del doctor. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación y sigan sintonizando nuestras siguientes emisiones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Samaniego. Muchas gracias, maestra de Alba. Muchas gracias a la audiencia. Muchísimas gracias.